Para poder hablar acerca del libro 13 de los elementos Euclides, vamos a tratar un poco sobre la historia de dónde nacen los sólidos platónicos y cómo es que se conforma este libro 13 de los elementos Euclides. Primeramente es importante nombrar acerca de los sólidos platónicos a Quesada del 2006, quien nos dice que los llamados sólidos platónicos, a quien se le da honor al filósofo griego Platón, se trata de un conjunto de 5 poliedros convexos regulares: el tetaedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro e el icosaedro. A diferencia de los polígonos regulares en el plano, cuya variedad de tipos es infinita, nos encontramos con que en el espacio solo es posible encontrar estas 5 figuras. Esta fue una de las preguntas que se hicieron en el pasado en la escuela pitagórica, de donde nace realmente el estudio matemático en una forma bastante rigurosa. Como podemos evidenciar en la diapositiva, están los cinco poliedros. Es importante tener en cuenta la definición que nos dice que un sólido platónico es un poliedro convexo con todas sus diagonales que quedan dentro del poliedro irregular, es decir, sus caras son polígonos regulares iguales y en el que cada vértice confluye en un mismo número de aristas, lo cual es fácil de mostrar definiendo a P como el número de lados del polígono de las caras, a Q como el número de caras que se juntan en cada vértice, a la V como el número de vértices del poliedro, y a como el número de aristas del poliedro, y C número de caras del poliedro. Para que un poliedro sea convexo y regular debe verificarse que P sea mayor que 2 y Q sea mayor que 2. Además, que Q por B sea igual que P por C e igual a 2 por A. También debemos verificar que V sea igual a 4P sobre 4 por P menos 2 por Q menos 2. Esto es la demostración para que un poliedro sea un sólido platónico. Vamos a pasar un poco acerca de la historia del origen de los sólidos platónicos, cómo es que ellos nacieron, qué parte de la historia fueron encontradas anteriormente. Por esto hablamos de la primera noticia que se conoce sobre estos poliedros, que procede de un yacimiento neolítico en Escocia, donde se encontraron figuras de barro aproximadamente en los años 2000 a.C., que se cree que se trataba de elementos decorativos o tal vez de algún tipo de juego. Además, se han encontrado algunas evidencias de que el dodecaedro fue usado como dado en Italia en épocas remotas y que poseía un significado mágico en la civilización etrusca. Esto que podemos evidenciar en la diapositiva, estas figuras de barro fueron las que se encontraron en un yacimiento neolítico, de donde se supo su primera noticia. Pasamos a la antigua Grecia en los años 530 a.C., donde nacieron los poliedros como estudio matemático. En la primera cultura que se fijó los poliedros como algo digno de ser estudiado, más aún estudiados matemáticamente, fue la antigua Grecia, donde de allí surgen las personas interesadas en cultivar un saber verdadero, y nace así en los años 530 a.C. la primera escuela matemática de la historia, la escuela pitagórica, fundada por Pitágoras de Samos. Pasada después, donde se formaliza y se consagra los sólidos platónicos como elementos matemáticos y realiza construcciones de los mismos inscribiéndolos en la esfera, es Euclides de Alejandría, quien en su libro Los elementos de Euclides demuestra con total entendimiento las figuras. Además, Platón en los años 447 entre los años 447 y los años 347 a.C., relacionó posteriormente el dodecaedro con la sustancia de la que estaban compuestas las estrellas, ya que por aquellos tiempos se pensaba que esta habría de ser diferente a cualquiera de las de la Tierra.
En su diálogo con Timeo, Platón pone en boca de Timeo de Locri estas palabras: el fuego está formado por tetaedros, el aire por octaedros, el agua de icosaedros y la tierra por cubos. Y aún así la quinta figura de que Dios ha utilizado está el dodecaedro pentagonal, que sirve de límite al mundo, a quien hace referencia como el cosmos. Además, se cree que Empédocles en los años 480 y 430 a.C., quien por primera vez asoció el cubo, el tetaedro, el icosaedro y el octaedro a la tierra, el fuego, el agua y el aire respectivamente. Teniendo en cuenta aquellas palabras que fueron dichas por Timoteo de Locri, desde entonces los sólidos pitagóricos pasaron a llamarse sólidos platónicos, nombre que conservan en la actualidad. Como podemos ver en la figura, a eso hace referencia. Pasamos a ver un poco los sólidos en la naturaleza, la tecnología y el arte. Como se puede notar, fueron encontradas demasiado comunes en la misma y que aparecen de una especial predilección de adoptar formas que nos resultan bellas, en este caso los sólidos platónicos. El cubo, el tetaedro, el octaedro aparecen de forma natural en las estructuras de los cristales. De hecho, todas las posibles configuraciones cristalinas están en formas exclusivamente a base de diferentes combinaciones de estos tres poliedros. También hay seres vivos con esta forma, por ejemplo, un tipo de protozoos llamados radiolarios, tienen forma de cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. De hecho, el nombre científico que incorpora el respectivo poliedro del que reciben la forma. También muchos virus, como el herpes o el SIDA, tienen forma de icosaedro, también compuestos por unidades básicas de proteínas que se unen en forma de icosaedro. Puede ser muy eficiente. En la tecnología, los sólidos platónicos se encuentran en la meteorología en detrimento de la usual malla de latitud y longitud utilizada para las predilecciones. Asimismo, fueron vistas por algunos pintores como Paulo Coxello en 1397 y 1475, o Piero della Francesca en 1410 y 1492. Este último realizó novedosas perspectivas y trabajos inspirados en cierto sentido el de los sólidos, pero sus técnicas fueron olvidadas, posteriormente atribuidas a Luca Pacioli, matemático italiano, precursor de la probabilidad y contabilidad, quien hizo publicaciones acerca de la destacada de Divina Proportion de 1509. El principal tema del libro es la proporción áurea y la aplicación de la arquitectura. Además, estudiamos cómo los sólidos platónicos fueron vistos por Leonardo da Vinci en el arte, que recibía clases de matemáticas de Pacioli. Para cada figura daba una versión sólida y otra hueca, basadas en figuras de madera que, unido al dominio de la perspectiva, permitía una distinción mucho mayor de todas las caras. Además, sólidos platónicos de Leonardo dibuja la primera imagen de un rombicubo octaedro, figura que podemos ver a la derecha, vista como en la última parte. Además de la que se tiene noticia, aparte de gran variedad de poliedros que podemos evidenciar al lado derecho de la diapositiva, fueron vistos por Leonardo da Vinci. Así, muchos otros fueron añadidos en la historia del arte, como también fue visto el trabajo más completo de todos los de Escher, en la que los poliedros se refiere a la estrella en 1948. Su figura principal es la gran estrella y luego fue compuesta por 3 octaedros huecos unidos, cuyo interior se agarran 2 camaleones aparte de esta figura. Lo interesante es que todas las estrellas que se ven al fondo son otros poliedros y hay varios tetaedros, octaedros, icosaedros y cubos. Como se puede evidenciar en la siguiente diapositiva, lo anterior y la figura mencionada, el trabajo mencionado por Escher, en donde se describe cada parte que se encuentra en la figura.
Pasamos a la respuesta de por qué son 5 sólidos, teniendo en cuenta que un sólido platónico es una figura 3D en la que cada cara es el mismo polígono regular, el mismo número de polígonos coinciden en cada vértice, o sea, esquina, y vamos a ver el por qué. La razón es que en cada vértice coinciden al menos 3 caras, tal vez más, puesto que en el icosaedro coinciden 5. Cuando usamos los ángulos internos que coinciden en un vértice, esta suma debe ser inferior a 360 grados, puesto que cuando son 360 grados, la forma se vuelve una forma plana. Además, esto porque dado que las caras y los sólidos platónicos son polígonos regulares idénticos, tenemos que un triángulo regular tiene ángulos internos de 60 grados, por lo que coinciden con 3 triángulos que nos da 180 grados, 4 triángulos que nos da 240 grados y 5 triángulos que nos da 360 grados. Un cuadrado tiene ángulos internos de 90 grados, por lo que solo pueden coincidir 3 cuadrados, que nos da 270 grados. Esto multiplicado el número de cuadrados por los ángulos internos, que son 90 grados. Un pentágono regular que tiene ángulos internos de 108 grados, multiplicados por los 3 pentágonos que se encuentran en la figura, coincidiendo en un vértice. 3 por 108 nos da 324 grados. Un hexágono regular, que es la figura siguiente, tiene ángulos internos de 120 grados, lo cual se multiplica con el número de lados que se pueden encontrar en un vértice. 3 por 120 grados nos daría 360, lo cual ya no cumple con la proposición anterior, que son 360 grados, puesto que se convierte en una figura plana. Así que el pentágono regular es lo más lejos que se puede llegar al hablar de sólidos platónicos. Como resultado nos da esta figura. Cada coincidencia de triángulos y cuadrados, pentágonos, nos da la multiplicación del número de caras que coinciden en un vértice y la figura, como podemos ver en esta tabla. Además, otras razones por las cuales nosotros podemos evidenciar que solo son 5 sólidos platónicos es que es imposible tener más de 5 sólidos platónicos, puesto que cualquier otra posibilidad viola las reglas simples sobre el número de aristas, esquinas y caras que podemos tener juntas. Esto se puede demostrar a partir de la fórmula de Euler, quien para cualquier poliedro convexo, lo cual incluye los sólidos platónicos, el número de caras más el número de vértices, puntos de las esquinas, menos el número de aristas, siempre es igual a 2. Esto lo podemos escribir como C más B menos A es igual a 2. Probándolo en el cubo, un cubo tiene 6 caras, 8 vértices y 12 aristas, por lo tanto 6 más 8 menos 12 nos da igual a 2. Y esto cumple con la condición, así lo podemos demostrar con cada uno.